Hola, bienvenido al canal. Hoy reflexionaremos sobre un tema profundamente relevante para nuestra caminata espiritual: ¿qué hacer cuando el miedo sacude tu fe? Este mensaje nos invita a analizar cómo el miedo puede alejarnos del propósito de Dios y cómo podemos actuar para mantener nuestra confianza en Él, incluso en medio de las adversidades de la vida. Acompáñanos en esta reflexión, buscando aprendizaje y renovación para nuestra jornada de fe. Quédate hasta el final de este video para orar juntos. Abraham, conocido como el padre de la fe, tiene su historia registrada en el capítulo 12 de Génesis. Dios le hizo una promesa grandiosa: haré de ti una gran nación, bendeciré tu vida y engrandeceré tu nombre. En respuesta, Abraham obedeció sin cuestionar, dejando su tierra y familia para seguir hacia lo desconocido, confiando solo en la palabra de Dios. Sin embargo, su jornada no estuvo exenta de desafíos. Al llegar a la tierra de Canaán, una gran hambruna golpeó la región. Ante esta adversidad, Abraham decidió buscar refugio en Egipto. Allí, el miedo se apoderó de su corazón. Temiendo por su vida, pidió a Sara, su esposa, que dijera que era su hermana. Esta decisión, motivada por el miedo y la lógica humana, muestra cómo la inseguridad puede llevarnos a actuar fuera de la voluntad de Dios, comprometiendo no solo nuestra integridad, sino también nuestra confianza en sus promesas. Así como sucedió con Abraham, es común que iniciemos nuestra jornada de fe con entusiasmo y confianza, pero las dificultades pueden desviar nuestra mirada de Dios. El miedo surge como un enemigo sutil pero poderoso que puede paralizarnos o llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Cuando colocamos el miedo por encima de la fe, olvidamos que Dios permanece fiel, incluso en las circunstancias más difíciles. Abraham había construido altares al Señor en Canaán, demostrando su devoción y reconociendo la promesa divina. No obstante, al enfrentar la hambruna, desvió su enfoque de las promesas de Dios hacia las dificultades a su alrededor. Esto nos enseña que, cuando solo miramos los problemas, perdemos de vista el poder y la fidelidad de Dios, que nunca falla. Analicemos algunas lecciones prácticas para nuestra vida. En estos días tan ocupados, debemos comprometernos con Dios y con nosotros mismos, teniendo disciplina y enfoque para fortalecernos. Elige centrarte en Dios, independientemente de las circunstancias. Mantén tu mirada fija en Él y en sus promesas. Dios es más grande que cualquier desafío y siempre actúa para el bien de quienes confían en Él. Identifica y enfrenta el miedo. Reconoce las situaciones en las que el miedo ha influido en tus decisiones. Recuerda que el miedo es una herramienta para desviarnos del propósito divino, pero la fe nos fortalece para permanecer firmes. Refuerza tu memoria espiritual. Haz como Abraham en los momentos en que falló. Regresa a los altares de tu vida, es decir, recuerda las veces en que Dios ya ha mostrado su poder y fidelidad. Esta práctica renueva nuestra confianza y nos ayuda a seguir adelante. Confía incluso sin entender. La obediencia a Dios no depende de nuestra comprensión total de sus planes. Cuando nos entregamos con fe, Él nos guía y suple nuestras necesidades, incluso en medio de las pruebas. ¿Qué áreas de tu vida han sido dominadas por el miedo? ¿Existen promesas de Dios que has olvidado debido a las circunstancias adversas? Déjanos en los comentarios situaciones en las que el miedo te ha paralizado. Este es un momento para reflexionar y renovar tu confianza en Dios. Recuerda que Él nunca nos abandona y tiene un propósito mayor para cada situación que enfrentamos. Aunque Abraham tomó decisiones impulsivas motivadas por el miedo, Dios, en su infinita gracia, intervino para proteger las promesas que le había hecho. El faraón, al descubrir la verdadera identidad de Sara, confrontó a Abraham y le ordenó salir de Egipto. Esto demuestra que, incluso cuando fallamos, Dios permanece fiel y actúa en nuestra vida para cumplir sus planes. Esta intervención divina no solo rescató a Sara, sino que también preservó el propósito mayor que Dios tenía para Abraham y su descendencia. Esta parte de la historia nos enseña que, incluso cuando nos desviamos, Dios no nos abandona. Él nos corrige, nos guía de regreso al camino correcto y sigue siendo fiel a sus promesas. Sin embargo, las elecciones de Abraham en Egipto dejaron marcas. Salió de allí con riquezas materiales que, más tarde, se convirtieron en fuente de conflicto en su familia, como se ve en la separación entre él y Lot. Además, la decisión de mentir sobre Sara debilitó temporalmente su autoridad moral y confianza como líder espiritual. Esto nos enseña que,
Aunque Dios nos perdona y nos restaura, nuestras decisiones erradas pueden generar consecuencias que impactan nuestra caminata y la de otros a nuestro alrededor. Es esencial reconocer que las promesas de Dios no anulan la responsabilidad de vivir en obediencia e integridad. Nuestras acciones tienen repercusiones, y permanecer en el centro de la voluntad de Dios es siempre el camino más seguro y fructífero. Después de salir de Egipto, Abraham regresó a Canaán, donde reconstruyó su altar al Señor y renovó su alianza con Dios. Este gesto simboliza arrepentimiento y reconexión. Reconoció su falla, volvió al lugar donde Dios lo había llamado inicialmente y reafirmó su confianza en el proveedor y protector. Esa actitud de Abraham nos enseña que nunca es tarde para corregir nuestros errores y volver al propósito de Dios. Incluso cuando nos desviamos, Él nos ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo. Todo lo que necesitamos hacer es humillarnos, reconocer nuestra dependencia de Él y renovar nuestra fe en sus promesas. La historia de Abraham no es solo un ejemplo de fe, sino también de aprendizaje continuo. Él no era perfecto, pero estaba dispuesto a crecer en su confianza en Dios. Esto nos recuerda que nuestra caminata espiritual es un proceso. Enfrentaremos desafíos, cometeremos errores, pero Dios siempre estará a nuestro lado, moldeándonos y fortaleciendo nuestra fe. Así como Abraham, somos llamados a construir altares en nuestras vidas, momentos de oración, adoración y entrega total al Señor. Estos altares nos ayudan a recordar quién es Dios, lo que ya ha hecho y lo que aún hará. Cuando permanecemos cerca de Dios, somos capacitados para enfrentar cualquier adversidad con valentía y confianza. La historia de Abraham también revela algo esencial sobre nuestra relación con Dios. Él no solo permite que pasemos por pruebas, sino que también usa nuestros errores para enseñarnos y moldear nuestro carácter. Abraham salió de Egipto con una nueva comprensión de la soberanía de Dios y de su propia necesidad de depender completamente de Él. Esta experiencia fue un punto de inflexión en su jornada de fe, una oportunidad de crecimiento espiritual que reforzó su confianza en las promesas divinas. Esa misma dinámica se aplica a nuestras vidas. Cada desafío, cada desvío e incluso cada error puede ser utilizado por Dios para enseñarnos lecciones valiosas. Él desea que aprendamos a confiar en Él en todas las circunstancias, desarrollando una fe que no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos sobre quién es Dios, fiel, soberano e inmutable. Después de su salida de Egipto, Abraham regresó a Canaán y reconstruyó los altares que había levantado anteriormente. Estos altares eran símbolos de adoración y compromiso con Dios, un recordatorio físico de las promesas que Él había hecho. Reconstruir los altares fue una forma de Abraham de reafirmar su confianza en el Señor y de realinearse con el propósito divino. De la misma manera, somos llamados a construir altares espirituales en nuestra caminata. Estos altares pueden ser momentos de oración, reflexión y entrega, en los que renovamos nuestro compromiso con Dios y reafirmamos nuestra confianza en sus promesas. Nos ayudan a mantener el enfoque en Dios, incluso cuando las circunstancias intentan distraernos. La jornada de Abraham también nos recuerda que nuestras vidas son testimonios de la fidelidad de Dios. Cada vez que confiamos en Él en medio de las dificultades, mostramos al mundo que Dios es digno de confianza. Cuando permanecemos firmes en su voluntad, incluso ante el miedo, declaramos que creemos en un Dios que nunca falla. Este mensaje no es solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Así como Abraham fue llamado a ser una bendición para todas las naciones, también nosotros somos llamados a impactar vidas con nuestro testimonio de fe. Nuestras acciones, decisiones y reacciones ante las adversidades pueden inspirar a otros a buscar a Dios y confiar en sus promesas. La historia de Abraham no es solo un relato de sus fallas y la intervención divina, es también una invitación para que confiemos en Dios de manera inquebrantable. Abraham nos enseña que, aunque el miedo pueda llevarnos a decisiones precipitadas, la fe nos guía de regreso al propósito divino. Dios es paciente, compasivo y siempre está dispuesto a restaurarnos cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Por lo tanto, reflexiona sobre las áreas de tu vida en las que el miedo ha tenido más peso. Recuerda que el mismo Dios que prometió hacer de Abraham una gran nación es el Dios que promete estar a tu lado en cada momento. Él es fiel, incluso cuando somos infieles, y su gracia es suficiente para sustentarnos y guiarnos de vuelta al camino correcto. Cuando reflexionamos sobre la jornada de Abraham, nos damos cuenta de que su historia es un reflejo de la nuestra. ¿Cuántas veces, como él, enfrentamos situaciones difíciles,
y en lugar de confiar plenamente en Dios, buscamos soluciones inmediatas que nos alejan de su voluntad. Es un recordatorio constante de que la verdadera seguridad no está en nuestras habilidades ni en lo que podemos planificar, sino en la fidelidad de Dios y en su soberana dirección. Si estás enfrentando un momento de hambre espiritual, emocional o incluso material, recuerda, Canaán sigue siendo el lugar donde Dios quiere que estés. Las dificultades no anulan las promesas, sino que fortalecen nuestra fe cuando permanecemos firmes. Dios no prometió ausencia de luchas, pero garantizó su presencia y provisión en medio de ellas. Ora con valentía. Pide a Dios que aumente tu fe y te ayude a permanecer donde Él te ha puesto, incluso cuando todo a tu alrededor parezca desafiante. A veces, la mayor demostración de fe es simplemente permanecer en el lugar donde Dios nos ha llamado, incluso cuando la tentación de buscar atajos parece irresistible. La historia de Abraham también nos desafía a ser ejemplos de fe para quienes nos rodean. Imagina el impacto de una vida vivida en obediencia y confianza en Dios. Así como Abraham fue llamado a ser una bendición para todas las naciones, tú también has sido llamado a impactar vidas. Tu decisión de permanecer en la voluntad de Dios puede inspirar a otros a hacer lo mismo. ¿Qué legado deseas dejar? Y no olvides, equivocarse es parte de la caminata. Dios no eligió a Abraham porque era perfecto, sino porque tenía un plan perfecto para Abraham. Lo mismo se aplica a nosotros. Cuando fallamos, Dios está listo para perdonarnos, corregirnos y ponernos de vuelta en el camino correcto. Él no nos abandona en nuestros errores, sino que los utiliza para su gloria, incluso en medio de nuestras debilidades. Por eso, te desafío hoy a poner tu vida delante de Dios. Declara, Señor, confío en ti. Quiero permanecer donde me colocaste, quiero ser fiel a tus promesas y andar en tu voluntad. Corrígeme cuando me desvíe y usa mi vida para tu gloria. La verdad es clara. Cuando nuestra fe vacila y tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, enfrentamos dificultades innecesarias. Las elecciones que hacemos, basadas en el miedo o en la lógica humana, pueden desviarnos del propósito divino. Por lo tanto, la reflexión que queda es esta: estoy donde Dios me llamó a estar. Abraham tuvo que lidiar con las consecuencias de su elección, pero, al final, Dios restauró y cumplió sus promesas. Dios siempre es fiel, incluso cuando nuestras acciones no corresponden a su plan perfecto. Además, recuerda que no hay atajo para el propósito de Dios. Sacrificar valores y principios en busca de soluciones temporales solo trae complicaciones. La historia de Abraham nos enseña que, al alejarnos de la voluntad de Dios, las consecuencias no solo afectan nuestra vida, sino que también pueden impactar a aquellos que nos rodean. Y si aún no has entregado tu vida a Dios, este es el momento. Pide perdón por tus errores, entrégate completamente a Él y comienza la nueva jornada que Él tiene para ti. Tu vida nunca será la misma. La buena noticia es que, al igual que Abraham, siempre podemos volver a la voluntad de Dios. Si sientes que estás fuera del camino, no temas acercarte a Dios en oración. Habla con Dios, Él te escucha, habla como si estuvieras conversando con un amigo, desahógate. Vamos a orar, ora con sinceridad. Señor, guíame de vuelta al centro de tu voluntad, y ayúdame a confiar en ti, incluso cuando las circunstancias parezcan difíciles. Señor, gracias por tu misericordia, incluso cuando fallo. Ayúdame a confiar en ti en todas las situaciones y a permanecer en el camino que preparaste para mí. Que tu palabra genere confianza en mí para que crezca en gracia y sabiduría. Amén. Esta oración puede ser un paso importante para restaurar la fe y alinearte nuevamente con el plan divino para tu vida. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y ayudarnos a seguir adelante. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes para ti. Sé la voz de Dios aquí en la tierra y compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra de esperanza y aliento. No olvides interactuar con nosotros en los comentarios, porque juntos, como una comunidad de fe, podemos crecer y apoyarnos mutuamente en el caminar cristiano. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ningún contenido, y continúa siguiéndonos para más mensajes que fortalecerán tu fe y caminarán a tu lado. Que Dios bendiga poderosamente tu vida.